Vamos a abrir nuestras Biblias y el pasaje bíblico del día de hoy está localizado en Mateo 21, del versículo 33 al 46. Mateo capítulo 21, versículo 36 al 46, versión Dios habla hoy. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron, matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, ¿nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas de Jesús que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús era un profeta. Por tu palabra y el don de tu espíritu, abre nuestras mentes a una mayor comprensión. Asimismo, abre nuestros corazones al amor más profundo y nuestras voluntades para un mayor servicio para los que nos rodean. Amén. Hermano Ángel, hermana Elma, bienvenidas a nuestro templo, a nuestra comunidad. Alguien que también le quiero dar la bienvenida porque me hizo falta un par de semanas, el hermano Fermín. A nosotros nos es bastante bendecido el momento de que él viene a nuestra comunidad también. También a nuestros hermanos de Latinoamérica y otros países que nos escuchan y nos ven en diferido. Queremos contarles e informarles que algunos hermanos o amigos nos han mandado algunas peticiones de oración. Estas peticiones de oración y ruego se han tomado en cuenta por los miembros de la iglesia y también por algunos grupos o amigos que nos están acompañando. Quiero agradecer al Señor por cada uno de ustedes y de los que están presentes también. Vamos a leer nuestro sermón del día de hoy, que es un no educado sigue siendo un no. ¿Cómo así? Un no educado sigue siendo un no. Hace un par de años me fui a Corea. Encontré que es una de las sociedades más educadas, especialmente para tratar a sus amigos y a los que los visitan. En el mundo, cada una de las culturas tiene sus propias características y encantadoras. Por ejemplo, la cultura asiática es mucho más sensible en la protección de los sentimientos de la otra persona que la cultura occidental, que es un poco fría y más directa para decir las cosas. Los asiáticos son más diplomáticos al decir que no, y sin embargo, para ello requiere el uso de métodos muy creativos.
Les voy a poner el ejemplo del editor de los tiempos financieros, una revista económica china, que demostró en una carta el rechazo escrito a un escritor que había presentado un artículo para su publicación. El director escribió: hemos leído su manuscrito con deleite, sin límites. Aunque esto nos crea un pequeño problema. Si publicamos su artículo, dice el director, sería imposible para nosotros publicar cualquier obra de más bajo nivel. Y como es impensable que en los próximos 1000 años veamos a otra persona escribir igual, estamos a nuestro pesar obligados a no aceptar su composición tan divina y a rogarle 1000 veces que pase por alto nuestra corta vista y timidez. Me pregunto si Jesús en la historia de hoy habría estado menos molesto si sus siervos que trabajan en la viña hubieran sido más delicados al rechazar su petición. Imaginemos esto. Si yo la hubiera escrito, si yo hubiera sido un parte del representante de los siervos, hubiera escrito una carta más o menos así: excelentísimo maestro bueno, queremos dar gracias a su generoso acto de permitirnos trabajar servilmente en su viña durante el año pasado. Nuestras creativas labores, nuestros incesantes trabajadores y la calidad de nuestras uvas han sido de la gran delicia para nosotros y hemos producido una cosecha abundante y frutos de calidad superiores a las del mercado. Nunca en el próximo milenio un viñedo producirá tantos frutos de sabor comparable. Sin embargo, debido a la complejidad microbiológica de este producto, será imposible que cualquier uva se adapte a la jugosidad, frescura y dulzura de la cosecha de este año. Esto, aun siendo un maravilloso resultado, nos deja un pequeño malestar y que decidimos resolverlo en la manera siguiente. No le enviaremos una parte de la cosecha por miedo a que una vez que usted la haya probado, esta deliciosa fruta nunca estará satisfecho con nada menos. Los trabajadores reunidos en una asamblea general acordamos que en lugar de arruinar sus futuras experiencias culinarias y de calidad de baja producción, aceptaremos la difícil responsabilidad de no enviarle y con nosotros consumir toda la cosecha del presente año. Sus siervos obedientes. En las dos cartas que ustedes escucharon era un no, simple. Pero estamos tan acostumbrados a decorarla que de todas maneras el resultado es no. Tal vez nos resulte un poco divertida una actitud tan ingeniosa revelada. Pero me pregunto con qué frecuencia nuestra respuesta a Dios no equivale a nada más que un rechazo muy educado. Muchas veces no queremos ser tan ofensivos como los sirvientes en la historia de hoy. Pero el sinsabor que dejan nuestras respuestas son las mismas. Un no educado sigue siendo un no, así tan sencillo y decir. Si alguien ha puesto atención en los últimos sermones, he estado haciendo nada más que una repetición de temas. Los temas en el Nuevo y el Viejo Testamento son repetitivos y la parábola de hoy está tan relacionada con los temas tratados de la semana pasada y es una continuación de temas sobre la obediencia y el rechazo. Jesús, siendo un hábil maestro, emplea tanto la repetición como las imágenes más familiares de sus oyentes.
Habla sobre los dos hijos, el hijo pródigo, la maldición de la higuera estéril, los labradores malvados y muchos temas tan comunes en esa época. Y estos son los instrumentos de las enseñanzas de Jesús. Desde los días de los profetas, Israel se consideraba la viña elegida de Dios. El profeta Isaías anunció a la nación con este canto: por la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y el pueblo de Judá son su agradable plantación. Sus primeras palabras habían captado la atención de los muy buenos judíos. Entonces Jesús les recuerda que hasta donde se extendió el cuidado providencial de Dios. Sí, el terrateniente Dios primero plantó un viñedo. Al plantar el viñedo le construyó a los inquilinos un lugar para vivir y los medios de sus ingresos. Luego les construyó una casa o una cerca alrededor de la tierra para proteger la cosecha de los animales, plantas malas y ladrones. También construyó una viñera para que la gente pudiera convertir el fruto de la vid en un producto intercambiable. Al usar este ejemplo tan familiar, Jesús recordó a sus oyentes que Dios había sido fiel a sus promesas y le había proporcionado a Israel todo, absolutamente lo que necesitaba. Sin embargo, no le prometió excesos. Sabemos por experiencia que todo lo que Dios ha proporcionado, pero es tan fácil olvidarlo. Las historias habían pasado de generación en generación y las historias de las uvas, Isaías ya las había transformado en canción, como lo había dicho anteriormente. Al fin, cada historia recordaba al pueblo que desde Abraham Dios ha proporcionado el cuidado de su pueblo. Cuando las cosas se pongan difíciles o más difíciles con o sin el COVID, recordemos que Dios ha proporcionado todo, absolutamente todo, a los que viven en su finca, pero no ha prometido excesos. Dios obra en las costumbres propias, o sea, lo ordinario y también extraordinario. Dios primero habló con Abraham y le dijo que dejara su país, su pueblo y la casa de su padre y que fuera a otra tierra. Dios le prometió a este anciano que a pesar de que su esposa había estado sin hijos toda su vida de casado, ella daría a luz no solo un hijo, una gran nación. Cualquier mujer que haya anhelado dar a luz, pero no tuvo el placer de ser madre, puede identificarse con el caso de Sara. Esas mujeres conocen el dolor, la desilusión, el desaliento que Sara sintió. Muchas de esas mujeres que han luchado sin rendirse también podrían conocer el gozo de Sara cuando sintió la vida en su vientre, o cuando se enteran de la noticia de que una agencia ha encontrado un niño que podrían adoptar. Permítanme preguntarles: ¿es menos un milagro para una mujer dar a luz que para los padres recibir el don de la vida de otra mujer? Después que se cumplió la promesa de un niño a Abraham y a Sara, Dios todavía tenía que cumplir su promesa de una patria. Pero eso no llegó de la noche a la mañana. Los descendientes de Abraham tuvieron que ir a Egipto, sufrir bajo la esclavitud egipcia para que el anhelo de su propia tierra se hiciera fuerte dentro de ellos. Y finalmente Dios levanta a su profeta Moisés, quien levantó contra el faraón a su pueblo y ganó la libertad. Moisés entonces guió a la nación por el desierto a pie a las orillas del río Jordán. Recordemos las formas milagrosas que Dios proporcionó enviando maná desde el cielo, el agua de una roca. Pero es menos milagroso cuando Dios proporciona un trabajo ordinario para alguien
para que pueda pagar comida y ropa para su familia. Después de la muerte de Moisés, Dios seleccionó a Josué para guiar al pueblo a la tierra prometida. Las habilidades de Josué habían sido perfeccionadas en el desierto y le trajeron la victoria sobre las otras tribus que habitaban la tierra. Recordamos la extraordinaria historia de Jericó. Los sacerdotes marcharon por la ciudad durante 6 días soplando la bocina de su carnero. Luego, en el 7º día, las paredes cayeron por la explosión de sus cuerpos. Dios intervino de una manera dramática y milagrosa, siendo así que los autores de Josué y los jueces atribuyeron ambos este milagro a la poderosa mano de Dios. Sabían que Dios había trabajado de una manera extraordinaria, derribando los muros de Jericó, pero también había trabajado en lo ordinario para darles la victoria. La nación de Israel tiene muchas historias de cómo Dios trabaja y trabajó para adquirir la tierra donde nos tiene, para construir la cerca, para cavar la fábrica de vino. Algunos de estos actos son tan milagrosos, otros parecen tan ordinarios, pero todos, absolutamente todos, son resultado de la obra y de la mano de Dios. El Dios que es, el Dios que los liberó y el Dios que será. Mediante el uso de ejemplos comunes, Jesús lleva toda la historia de su nación a la vanguardia de los pensamientos de cada uno de los que los escucha. Cuando Jesús comienza esta parábola, quiere que recordemos cómo Dios trabajó a través de las circunstancias de nuestra vida, tanto de manera ordinaria como extraordinaria. Quiere que los fariseos y nosotros recordemos que estamos en deuda con un Dios generoso. ¿Se recuerdan de las deudas impagables? Esta es una. En esta parábola, Jesús está hablando de un propietario ausente, con sus pensamientos corriendo de un lado a otro, del pasado al presente. Jesús continúa su historia. Después de llenar el viñedo con todo lo necesario, el terrateniente contrató a algunos inquilinos y se fue de viaje. Los oyentes se asustan cuando se dan cuenta de que Jesús está sugiriendo que Dios es un propietario que se retira y que vive bien, quizás en Florida para nosotros. Esto es difícil de aceptar para muchas personas. Queremos un Dios que permanezca en la residencia y que esté listo para nosotros. No que nos dé instrucciones y direcciones desde su casa de campo, por internet o por Zoom, sino que esté presente cada vez que tengamos un problema o nos enfermemos. Queremos un Dios que nos rescate en tiempos de peligro y prevenga lesiones y dificultades. Al fin y al cabo, hermanos y hermanas, esta es su tierra. Cuando Dios parece ser el terrateniente lejano, lo rechazamos y lo olvidamos. Una vez que la gente cree que Dios es un Dios ausente, se relaja y su ritmo de producir y de compartir decae. Y cae en depresión espiritual y por último rechaza a su dueño. Los inquilinos en la historia hicieron eso, lo hicieron más que él. Y finalizan con asesinando a Dios. Llegó el día que se completó la primera cosecha. Se relaja y su ritmo de producir cae. El maestro envió a un sirviente a recoger su parte de la producción. Los inquilinos lo golpearon y lo envían en un Uber sin el alquiler. Los inquilinos habían roto su contrato, conocido como pacto. Al buscar y abusar del sirviente, habían abusado del amo. Los ingresos y el honor del maestro estaban en juego. ¿Qué hará ahora? Si permite que tal comportamiento pase sin respuesta,
este será el último pago que hagamos en Galilea. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? No se anima a hacer nada. Entonces Dios envía a otro sirviente y de nuevo los inquilinos lo golpearon y al último le quitaron la cabeza y lo presentaron en una bandeja. Así que el maestro envía a su hijo, pensando que los inquilinos seguramente tendrán respeto por él. Pero los inquilinos se apoderan del hijo, lo torturan, luego lo exhiben en el pueblo y por último lo matan en presencia de los demás inquilinos, pensando que de alguna manera heredarán el viñedo cuando el hijo del terrateniente muera. Poniendo el ejemplo en la iglesia, nos enorgullecemos de nuestra piedad y religiosidad. Somos los portadores de la verdad, defensores de la fe, guardianes de la ley. ¿Pero acaso lo somos? Me pregunto si Dios siente nuestro rechazo educado a un nivel mucho más profundo que las dos cartas leídas. Entonces, ¿con qué frecuencia Dios siente los golpes de los soldados romanos en nuestra respuesta tan apática y tan simple? Me pregunto con qué frecuencia Dios siente el aguijón del látigo por nuestros esfuerzos tan pesados. Me pregunto con qué frecuencia Dios siente el dolor penetrante por nuestros esfuerzos nada sinceros. La advertencia de Jesús a los fariseos es tan aplicable a nosotros hoy como lo fue a ellos. Dios no confiará su reino a las personas que rechazan educada o violentamente su llamamiento. Lo voy a repetir una vez. Dios no confiará su reino a las personas que rechazan educada o violentamente su llamamiento. Si lo hizo una vez con Israel, ¿qué puede hacerlo de nuevo con el nuevo Israel? El reino de Dios no es un derecho, porque nacimos en Israel, porque nacimos en América, o asistimos a una determinada iglesia, o porque consideramos que estamos bajo su gracia, o porque consideramos que somos los elegidos, o porque consideramos de que somos los hijos de un príncipe, o que somos príncipes. Dios está buscando personas fieles que se dejen magullar por la piedra. La piedra que fue rechazada por primera vez. Respondamos con obediencia fiel, humillémonos o mostremos nuestra sumisión de forma agradecida. Entonces, hermanos y hermanas, transformaremos nuestros no educados en un sí entusiasta que traerá los frutos de esa gracia de la cual siempre nos sentimos orgullosos. Vamos a orar, hermanos. Padre, aquí estamos tus sirvientes, los que menos entrenados somos. Señor, úsanos. Nuestras fuerzas quizás no sean las más grandes, pero aquí estamos, Señor, listos para que tú estés en medio de nosotros, transformando vidas para los que nos rodean. Que tu gracia, tu bondad y tu majestuoso amor estén con cada uno de los presentes y los que nos están viendo ahora y siempre. Amén.